Hola chicos, en este video vamos a ver otro de los casos de factorización, el cual es llamado factor común polinomio, ¿verdad? Cuando hablamos de polinomio nos referimos a una expresión algebraica que consta de dos o más términos, puede ser un binomio, trinomio, etc. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos para poder entenderlo, ¿sí? Si tenemos una expresión que dice x por a más b más m por a más b, ¿sí? Y esta expresión la vamos a factorizar sacando factor común polinomio, entonces nos fijamos que tenemos dos términos, ¿sí? Dos términos separados por un signo más, y ambos términos tienen en común un binomio, en este caso el a más b, ¿sí? Por lo tanto lo sacamos como factor común, ponemos a más b y abrimos nuestro paréntesis, y entonces vamos a proceder a dividir nuestro primer término entre nuestro factor común, es decir, vamos a dividir x por a más b, que es nuestro primer término, entre nuestro factor común, que es a más b. ¿De acuerdo? En la parte superior, en el numerador, tenemos la x y el a más b, dos productos que se están multiplicando, por lo tanto yo puedo cancelar productos, ¿va? Este a más b es igual al del denominador y lo cancelo, ¿sí? Entonces mi resultado de dividir esto me va a dar x. ¿De acuerdo? Y lo pongo aquí como primer término. Me fijo en el signo que sigue, que es un más, y ahora procedemos a dividir nuestro segundo término entre nuestro factor común, o sea, m por a más b, que es nuestro segundo término, entre a más b. ¿De acuerdo? Otra vez, factores que en este caso tenemos en el numerador y en el denominador un factor igual, y entonces puedo cancelarlo, a más b y a más b. Lo cancelo y el resultado de la división me va a dar m. Y lo escribimos como segundo término dentro del paréntesis. Por lo tanto, mi expresión ya factorizada de esta expresión inicial es a más b por x más m. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren verlo todavía más fácil, pondríamos el a más b como factor común, abro un paréntesis y pongo lo que aparece fuera de los paréntesis, x más m. Ahí está ya, ¿sí? Estos dos binomios es la expresión factorizada de esta expresión inicial, ¿va? Ahora vamos con el segundo ejemplo, ¿va? Vamos a escribir una expresión que dice m por x más 4, ¿sí? Más x más 4. Es una expresión que consta de tres términos. Mi primer término es m por x más 4, el segundo es x y el tercero 4. Vamos de una expresión de tres términos, la vamos a convertir en dos para provocar un x más 4 como factor común. Es decir, mi primera expresión la bajamos igual, ¿sí? Y después nos fijamos en el signo que sigue, que es un más, ¿sí? Abro un paréntesis y cuando el signo sea más que anteceda un paréntesis, los términos que siguen después conservan sus signos. Es decir, pongo aquí x más 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si yo me quisiera regresar, más por más me da más, y pongo la x, más por más me da más, y pongo el 4. ¿Sí? Pero me conviene tenerlo ya así, porque el x más 4 ahora es factor común. ¿Ah? X más 4, abro un paréntesis y divido mi primer término entre mi factor común. Si ustedes dividen m por x más 4 entre x más 4, el x más 4 se va a cancelar y me va a quedar m. ¿De acuerdo? Más, divido ahora mi segundo término, que es x más 4 entre x más 4, y es como si pusiera en la división, ¿sí?, en esta fracción, dos términos que son idénticos. Por lo tanto, al cancelarse, mi resultado es 1. ¿De acuerdo? Es como si ustedes dividieran 5 entre 5, nos da 1. 10 entre 10 nos da 1. 20 entre 20 nos da 1. X más 4 entre x más 4 también nos da 1. Y lo escribimos, ¿de acuerdo? Ahí está. Por lo tanto, este resultado que ven ustedes es la factorización de la expresión que aparece inicialmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo, chicos. Vamos ahora a escribir una expresión que dice a por x más 1 menos
x menos 1. Vean ustedes cómo ahora nuevamente tenemos una expresión de tres términos, ¿sí? Y aquí yo tengo un x más 1, pero aquí yo tengo un x menos 1. De los tres términos voy a provocar 2, ¿sí? Es decir, el a por x más 1 lo bajamos así como está, el signo que sigue es menos, abrimos un paréntesis para que de estos dos hacer un solo término, menos entre menos me va a dar más, y pongo a la x, ¿sí? Menos entre menos me va a dar más, y pongo al 1. Realmente aquí lo único que estoy sacando es un signo menos como factor común. Esta expresión es igual a la parte de arriba, ¿va? Porque menos por más me da menos y menos por más me da menos, y yo quisiera quitar el paréntesis. Ahora ya tengo los x más 1 que necesito, que son idénticos. Entonces pongo x más 1, abro el paréntesis y divido mi primer término entre mi factor común. A por x más 1 entre x más 1 me va a dar a. ¿De acuerdo? Porque el x más 1 se va a cancelar. Menos x más 1 entre x más 1, como lo vieron en el ejemplo anterior, nos daría 1. ¿De acuerdo? Y entonces x más 1 por a menos 1 es la factorización de esta expresión inicial utilizando factor común polinomio, ¿va? Vamos con otro ejemplo. Vamos por otro ejemplo donde nosotros tenemos x por a menos 1, ¿sí? Más y por a menos 1, ¿sí? Menos a más 1. Una expresión algebraica que consta de 4 términos. El primero x por a menos 1, después y por a menos 1, el tercero es menos a y el cuarto es más 1, ¿sí? Tenemos a menos 1 y a menos 1, y aquí tenemos una más 1. Pero si utilizamos de manera correcta nuestro signo de agrupación, vamos a tener también una menos 1. Es decir, x por a menos 1 más y por a menos 1 menos, saco un signo menos como factor común aquí, menos entre menos me va a dar a, más entre menos me va a dar menos, y voy a poner al 1, ¿va? Ahora sí, tengo tres términos que tienen en común el a menos 1. Saco mi a menos 1 como factor común y abro un paréntesis, y divido cada uno de los términos entre mi factor común. X por a menos 1 entre a menos 1 es x, ¿va? Más y por a menos 1 entre a menos 1, el a menos 1 se cancela y nos queda la y. Menos a menos 1 entre a menos 1 es 1, ¿de acuerdo? O si lo quieren ver más fácil, sacamos el a menos 1 como factor común, abrimos el paréntesis y luego x más y menos, aquí hay un 1 fuera, x más y menos 1 es lo que aparece aquí dentro del paréntesis. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos por el último ejemplo, chavos. ¿Sí? Vamos por el último ejemplo en donde tenemos x más 4 por x menos 2 menos x menos 2 por x menos 3. Tengo aquí dos términos que tienen en común al x menos 2. Los sacamos como factor común, ¿sí? Luego abrimos un paréntesis, pero en este caso vamos a abrir un corchete porque vamos a tener paréntesis internos dentro del corchete. Es importante que nos valgamos de un signo de agrupación distinto, porque al dividir todo nuestro primer término entre x menos 2, el x menos 2 con el x menos 2 se van a cancelar y me va a quedar x más 4. Lo escribo con todo y paréntesis, ¿sí? Menos, voy a dividir ahora mi segundo término entre mi factor común y se va a cancelar el x menos 2 y me va a quedar un x menos 3 que lo protejo con paréntesis puesto que hay un signo anterior, máxime que es un signo menos, que produce cambios de signo, ¿va? Entonces, ahora, x menos 2, ¿sí? Abro el corchete y más por más me va a dar más, pongo la x, más por más me va a dar más, pongo al 4. Estamos eliminando a los paréntesis internos, menos por más me da menos, pongo la x, menos por menos me da más, pongo al 3. ¿De acuerdo? Reduzco la expresión que aparece dentro del corchete y ya lo cambio por paréntesis. X menos x se cancelan y 4 más 3 me va a dar 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ordeno esta expresión poniendo primero el coeficiente que es 7, que multiplica a x menos 2.
7 por x menos 2 es la expresión factorizada de esta expresión inicial utilizando factor común polinomio. ¿De acuerdo? En este caso, binomios comunes. ¿De acuerdo, chicos? ¿Va?